Bienvenidos amigos a este número del Chef de la Política, número especial de la coyuntura electoral del Ecuador. ¿Cuáles candidatos están mejor posicionados que otros? ¿Quieres saberlo? Síguenos, acá está el programa completo. Amigos del Chef de la Política, bienvenidos a este nuevo capítulo en esta segunda temporada del Chef de la Política. Y ahora vamos a variar un poco. Hemos venido discutiendo sobre ideas políticas en general, pero para este capítulo hay muchas peticiones de que hablemos de la coyuntura política electoral del Ecuador, que es el país desde donde está saliendo el Chef de la Política. Y agradecemos en primer lugar a este maravilloso delantal de Uruguay, la República Oriental de Uruguay, que hace pocos días acaba de tener su segunda vuelta electoral. Vuelve el Frente Amplio al gobierno, luego de 4 años del gobierno de la calle Pou, que es el gobierno opositor, digamos, en términos electorales, pero sobre todo con un respeto fundamental de los unos y de los otros. Eso es una democracia. Mucho tenemos que aprender de los uruguayos en términos de América Latina y cómo respetar a la democracia. Entonces vamos a empezar con este análisis de qué es o cómo se viene el proceso electoral en Ecuador. Vamos a analizar al presidente Noboa, que es candidato también. Vamos a analizar a la Revolución Ciudadana, a la señora González, que es candidata también. Y vamos a analizar cuáles serían los eventuales escenarios, al menos para la primera vuelta. Y en la cocina vamos a tener un bowl de azaí, que es una fruta espectacular. Ya les voy a contar cuáles son sus beneficios. Pero bueno, antes de partir, agradecimientos a nuestros auspiciantes: www.primicias.es, el periodismo comprometido. Si quieres conocer sobre los últimos avances, retrocesos de la vida política nacional e internacional, cómo va la economía del país, cómo va la economía de Latinoamérica y la economía global, la sociedad, los temas fundamentales de la cultura y los temas del deporte, por supuesto, ahí está un espacio súper interesante, objetivo, con buena gente que está trabajando para darte la información. www.primicias.es. Gracias a nuestro auspiciante y gracias también a www.pescaditoeditoriales.com, la editorial de las ciencias sociales de América Latina. Si tienes libros que deseas publicar, ahí tienes una opción. Y si quieres comprar los libros, acá tenemos los últimos de la editorial Huellas de una democracia fatigada, el último libro de Manuel Alcántara, profesor emérito de la Universidad de Salamanca. Puedes adquirirlo por esa vía. Los 2 tomos de Política y Justicia en América Latina de este servidor, sobre la relación entre actores políticos y cortes de justicia en la región, y el libro La utopía reaccionaria del profesor Simón Pachano, profesor emérito de Flaxo, Ecuador, donde analiza el tema de los 10 años de la Revolución Ciudadana en este país. Entonces vamos a empezar con algunas ideas generales respecto al proceso electoral en Ecuador. ¿Cuáles son estas? En primer lugar, tenemos doble vuelta, es un país de doble vuelta electoral en términos presidenciales. ¿Hay la posibilidad de ganar en una vuelta? Por supuesto que sí. Necesitas tener al menos el 40% de los votos válidos y tener 10 puntos porcentuales de distancia respecto al segundo. ¿Alguna vez ha sucedido eso? Una sola vez, cuando ganó el expresidente Correa en una sola vuelta, cumpliendo estos 2 requisitos, y el segundo fue el luego presidente también, el señor Guillermo Lasso. ¿Qué es lo que pasa en este proceso eleccionario al día de hoy? Tomando en cuenta las encuestas de opinión pública del día de hoy, que esto puede diferir evidentemente hasta el día de la elección, que va a ser en febrero. Hay 2 candidatos muy fuertes colocados bien por arriba. Luisa González, la candidata de la Revolución Ciudadana, y del expresidente Correa, que estaría entre 28% más o menos. Y el segundo, el presidente candidato, el señor Noboa, que estaría más o menos en una cifra similar. Por tanto, los entendidos dicen que se trata de un empate técnico. El tercer lugar no existe prácticamente. ¿Por qué? Porque el tercer lugar está ocupado ahora mismo por el señor Leonidas Diz, el candidato indígena del movimiento indígena Pachacuti, que tendría alrededor del 2%. Y luego de él hay una fila enorme de candidatos con menos del 2%, muchos menos del 1%. Entonces, en términos generales, la disputa está entre Luisa González, candidata de la Revolución Ciudadana, y Daniel Noboa, el candidato presidente, que tiene un partido nuevo, un partido de él, generado por él mismo. Y vamos a ver esos detalles, pero antes arranquemos con algunas cuestiones fundamentales para nuestro bol de azaí. ¿Qué era el azaí? Es una fruta exótica, espectacular, que se da sobre todo en la región amazónica del Brasil, similar
a una uva o a un arándano. No lo tenemos en muchos de los países y en Ecuador, al menos creo que esto es de América Latina, nos llega así, en polvo, deshidratado. Es una fruta espectacular, es un antioxidante, es una fruta rica en muchas vitaminas y en muchas proteínas que les sugerimos utilizar. Y vamos a hacer esto, que es una forma de desayuno muy contundente, fuerte, que nos sirve para mantenernos en vigencia todo un día de trabajo. Bueno, entonces, con esto, con este antecedente de lo que vamos a discutir y con los ingredientes que acá están, que ya los vamos a detallar, terminamos el primer bloque de este número de El Chef de la Política, donde vamos a analizar el proceso electoral ecuatoriano. Volvemos enseguida. Nuestra independencia es nuestra fuerza. No somos dueños de la verdad. Pero tenemos la firme convicción de que el país merece información precisa y confiable. Nuestro compromiso con la sociedad es inquebrantable. Lo demostramos con periodismo profundo y consciente. Vamos más allá de los titulares para revelar el verdadero impacto de cada noticia. Nos mantenemos vigilantes, sin caer en la persecución ni la complacencia. Creemos en una democracia incluyente y sin censura. Somos una comunidad de diálogo con Ecuador. Y nuestra información llega cada vez más lejos. Primicias, el periodismo comprometido. Y volvemos entonces con el Chef de la Política y hacemos una ligera descripción de lo que vamos a utilizar ahora. Un poco de frutillas, pasas, frambuesas, arándanos, un poco de granola, miel de abeja, una manzana, una banana y un poco más de arándanos y de frambuesas para la mezcla inicial. Entonces vamos a iniciar con la parte más simple, la mitad de una banana, la vamos a picar. Esto va a ir en la parte final del plato, del bowl, como ustedes van a ver. Vamos a picarlos en cuadros no tan delgados necesariamente y los vamos a dejar a un lado, y luego vamos a picar también la manzana. Y vamos a empezar con algunas ideas generales. Primero, la primera candidata importante, Luisa González. Partido La Revolución Ciudadana. El líder fundamental del partido, como todos saben, el expresidente Correa. ¿Cuál es la característica del votante de la Revolución Ciudadana? Un votante muy fiel, un votante leal, lo que se conoce como un voto cautivo. Esto se ha observado en los últimos 3 o 4 procesos electorales. Primero, que existe este votante cautivo, es decir, que siempre le va a votar a la Revolución Ciudadana, independientemente de quién sea el candidato. Basta que el partido y basta que el expresidente Rafael Correa diga, este es el candidato presidencial, esas personas van a votar por ese partido. Segundo rasgo, por tanto, cualquier campaña en oposición a la Revolución Ciudadana, como por ejemplo los procesos judiciales en contra de sus líderes, no afectan a este votante. O si afectan, lo afectan positivamente, es decir, que es un voto que todavía se afianza más a ese partido político. Es un voto duro, digámoslo así. Monto alrededor, como mencioné, entre 30 y 35%. Esta elección no debería hacer la diferencia, porque la Revolución Ciudadana, si bien está en gobiernos seccionales importantes del Ecuador, como en Quito, en Pichincha, que es la capital, la provincia de Quito, Guayas y Guayaquil, la segunda más importante y la primera en términos económicos, o la provincia de La Azuay, eso no ha debilitado su voto. Por tanto, lo que uno esperaría es que ese entre 30, 32, 33% que ha sacado la candidatura de la Revolución Ciudadana en los últimos 2 procesos electorales ahora se mantenga. Eso es la Revolución Ciudadana en primera vuelta. ¿Qué es Noboa en primera vuelta? Es un candidato que es presidente y que al mismo tiempo hace campaña para la reelección, que en realidad no es una reelección, porque lo que Noboa está haciendo es completar el periodo de 4 años del expresidente Lasso, que se vio trunco por lo que acá en el Ecuador se conoce como la muerte cruzada, que en otras palabras es la posibilidad de disolver la asamblea, de terminar anticipadamente el periodo del presidente de la República y de convocar a elecciones para terminar el periodo. Noboa ganó eso, y como era de esperar de Noboa o de cualquier otro candidato, iba a usar este año y medio para hacer una campaña en torno a la reelección. Y eso es lo que ha hecho, y con los altibajos y con los muchos errores que ha cometido el gobierno en términos electorales, lo ha hecho bastante bien. Porque, como decíamos al inicio,
más o menos las encuestas dan cuenta de que Noboa estaría entre un 25 y 30% de aprobación. Si esto es así, tendríamos que, sumado Noboa con la candidata González, entre los dos llevarían o tendrían más del 60%, 65% de aprobación, dejando apenas un 35% para repartirse entre los otros candidatos. Ese es un punto fundamental a tener en cuenta. Y el otro tiene que ver con una cuestión mucho más de fondo e interesante que le vamos a discutir luego del siguiente paso en nuestro bowl. Entonces, tenemos el resto del banano, el medio banano, que puede ser una banana entera, si ustedes quieren, que lo vamos a picar. Esto no es necesario que sean tan grandes, y vamos a colocar en la licuadora. Colocamos frambuesas. Las frambuesas, sobre todo, en lo posible, tienen que estar muy frías, casi congeladas, para que le dé consistencia a la masita que va a resultar de esto, y un poco de arándanos también en una condición de temperatura similar. Acá tenemos el azaí, que como ya van a ver, les voy a indicar, el color es parecido al de una uva, al de un arándano, con unos portentos proteicos enormes. Miren, es más o menos de ese color. Y vamos a poner una cucharada y eventualmente un poquito más. Esto, sin necesidad de nada más, lo vamos a licuar para ver qué tan consistente queda. Entonces vean que aquí se va mezclando todo esto y tiene que quedar una masa medianamente consistente, no tan líquida, no tan ligera. ¿Qué es lo que tenemos acá? Con esto listo, sin necesidad de cernir, vamos a colocar en el bowl. Vean que es una masa medianamente consistente. Y con esto vamos a seguir en la discusión sobre las candidaturas, la elección presidencial. Entonces, lo que marca una gran diferencia en la primera vuelta, al menos, de esta elección que vamos a tener en febrero del año 2025 respecto a las anteriores en Ecuador, es que ahora, a diferencia de antes, no tenemos un candidato en la tercera posición. Me explico. En la elección en la que ganó el ahora presidente Noboa, había un candidato que quedó en tercer lugar. Dos, en realidad, muy cercanos. Uno, el señor Cristian Zurita, alrededor del 16%, y otro, el señor Jan Topic, alrededor del 14%. Tercero y cuarto sumaron aproximadamente 30% en la primera vuelta. Y dos candidatos que pasaron a segunda vuelta, el ahora presidente y la señora González. En la elección anterior, cuando ganó el señor Lasso, también existieron dos candidatos en segunda vuelta, Arauz y el propio y luego presidente Lasso, y un tercer candidato con cerca del 20%, que fue el señor Yacu Pérez. Y remontándonos a una elección más, cuando ganó el presidente Moreno, el expresidente Moreno, y quedó en el segundo espacio el señor Lasso, también existió un tercer candidato con alrededor de 16 puntos, que fue Cintia Viteri. Ahora no existe ese tercer candidato. Hay dos candidatos muy fuertes, insisto, con cerca del 60 o un poco más de porcentaje, y luego una distancia enorme respecto al candidato que está en tercer lugar, que parecería ser es el señor Issa al día de hoy, con 2 puntos porcentuales. Por tanto, vean cómo va a ser una primera vuelta atípica, donde los dos primeros prácticamente ya no son alcanzables por los otros, básicamente porque falta muy poco tiempo para el proceso electoral y porque se necesitarían un par de cosas o de elementos adicionales que les voy a comentar en el siguiente capítulo del Chef de la Política, donde avanzamos con nuestro bol de azaí también. Volvemos enseguida. Volvemos entonces con este tercer bloque del Chef de la Política, donde discutimos sobre la elección presidencial en Ecuador. ¿Por qué es difícil que un tercero pueda emerger y amenazar a Luisa González o al presidente Noboa, candidato, que están adelante? Primera razón, pensemos en Luisa González. ¿Debería suceder algo?
poco probable para que ese 30-32% que la Revolución Ciudadana ha tenido permanentemente en las últimas elecciones descienda. No hay motivo para creer que aquello suceda. No son gobiernos, no se han deteriorado. Quizás pueden haber mermado en algo las lealtades en Quito, Guayaquil y Cuenca, por lo que tienen gobiernos seccionales, pero no en mayor medida. Así que por ahí no se van los votos. Pensemos en Noboa. Para que su 28-30% del día de hoy, faltando todavía diciembre y enero del proceso electoral, se vaya abajo y pueda un tercero emerger, se necesitarían dos cosas. Primero, que Noboa descienda drásticamente su aceptación popular, lo cual es poco probable si eso ya no ha pasado al día de hoy, con apagones, con eliminación del subsidio a la gasolina, con aumento del 3% al IVA, con la incursión del Ecuador de forma inconstitucional sobre la Embajada de México en Quito. Es muy difícil que eso suceda, pero aún en el caso que haya una caída estrepitosa de Noboa, del 28-30% de hoy al 10%, se necesitaría que ese tercer candidato capture esos 20 puntos porcentuales y además capture al menos 5-10% del resto de votos que están ahí dispersos. Algo extremadamente complicado. Pero a diferencia de lo complicado que puede ser que un tercero emerja, lo fácil es este bowl con el cual seguimos ahora. Entonces tenemos todo esto listo y sobre esa base ya no es sino de adornar. Le vamos a poner los bananos que habíamos picado. Junto vamos a poner la manzana que también habíamos picado y encima algunas otras frutas que tenemos por acá, como son unas pocas frutillas que las vamos a picar y nada más que eso. Entonces, es una campaña típica porque hay dos candidatos y porque la disputa va a estar únicamente entre los dos. Y colocamos acá las frutillas. Ahora la pregunta es que se plantea mucha gente es, si el gobierno de Noboa ha tenido muchas deficiencias, como efectivamente las ha tenido, ¿por qué Noboa sigue estando bien posicionado? Y yo creo que ahí tenemos dos posibilidades de respuesta. Una, que hay un sector de la población que más allá de todas las cuestiones negativas, ve a Noboa un gobierno distinto, no sé por qué razón, para bien o para mal, pero ve distinto y lo sigue apoyando. Y otra que me parece es profunda. Hay mucha gente que no está de acuerdo con el gobierno de Noboa, pero que tampoco quisiera votar por la Revolución Ciudadana porque le tiene mucha distancia. Esa gente observa hacia el tercero para ver a quién da el voto y no lo encuentra. Porque como decíamos, hay una brecha muy larga, muy significativa entre Noboa y González respecto al tercero o cuarto. Y en esas circunstancias, esa gente o vota al nulo o prefiere votar a Noboa, con todos los reparos existentes. Por tanto, Noboa se mantiene y se podría mantener en segunda vuelta e inclusive ganar, no tanto porque la gente quiere su gobierno, sino porque la gente prefiere a un gobierno de la Revolución Ciudadana. Del otro lado, la Revolución Ciudadana en segunda vuelta podría llegar a la presidencia. Por supuesto que sí. En la última elección, Luisa González mejoró su votación respecto a Andrés Arauz. Le faltaron apenas 3 o 4 puntos porcentuales para ganar. Y esos puntos podrían estar en segunda vuelta capturando votos. Los votos de Leonidas Issa, por ejemplo, que serían más factibles que vayan a ella. Los votos del señor Rabascal, que eventualmente podrían ir a ella. Y tratando de sacar algo más de la cantidad de candidatos. Eso sería más difícil para Noboa de estos candidatos. Quizás eventualmente los votos que vayan en primera vuelta al señor Kronfle, que vayan al señor Cucalón. Pero en ese caso, vean que es una disputa en primera y en segunda vuelta, básicamente de estos dos candidatos. Entonces, para terminar esto, colocamos por acá un poquito, espolvoreamos con las pasas, le vamos a poner un poquito más de arándanos. Esto sí ya es al gusto de la fruta que ustedes quieren, un poquito más de frambuesas. Y terminamos con una porción a un ladito generosa de granola. Punto final, un toque de dulce, en este caso miel de abeja, pero puede ser miel de maple también, alrededor de esto. Y esta bol de açaí es una cosa espectacular, llena de proteínas, llena de fibra y que nos puede servir para un desayuno fuerte, sólido, que nos permita trabajar todo el día.
Y con eso vamos llegando hacia el final. Por tanto, dos ideas principales. En primera vuelta, dos candidatos fuertes, Noboa y la candidata de la Revolución Ciudadana, Luisa González. Una segunda vuelta incierta. Noboa puede adquirir los votos de varios sectores, pero Luisa González quizás tiene más votos en menos candidatos. Pienso nuevamente en el señor Issa, eventualmente en la candidatura de Pedro Granja y por supuesto en la candidatura de Rabascal. Una elección que va a ser muy cerrada y que nuevamente nos pone en el dilema que el Ecuador no ha salido hace 2 o 3 periodos presidenciales, que es votar por el correísmo o por la Revolución Ciudadana o votar en contra de ellos, que no es lo mismo que votar a otro candidato. Y en esta ocasión no creo que es la diferencia. Mucha gente tentada a no votar por Noboa observa la Revolución Ciudadana como una opción no viable y terminará dándole su apoyo en la segunda vuelta electoral. Sin desconocer que otro grupo, incluso siendo anti-Revolución Ciudadana, podría pensar que podrían hacerlo mejor que Noboa. ¿Eso cuándo se va a saber? En unos próximos meses, pero al día de hoy el escenario es más o menos el planteado. Y acá está nuestro bol. Muchas gracias, gracias por la atención al programa, gracias por la sugerencia de hacer un programa ahora mucho más coyuntural. Espero les guste. Y finalmente nuestros agradecimientos nuevamente a los auspiciantes: www.primicias.es, el periodismo comprometido. Si quieres conocer las noticias de política, de economía, de sociedad, de cultura, de deporte, anda a Primicias y ahí vas a tener una información amplia de diferentes perspectivas para que tengas tu propio criterio. Eso lo sumas al chef de la política y vas a poder tener un espacio de conversación interesante con amigos, familiares, colegas, etc. Y por supuesto también nuestro agradecimiento a www.pescaditoeditoriales.com.es, el editorial de las ciencias sociales de América Latina. Sus libros ahora a la venta, también si tienen ustedes interés de publicar algo, ahí está el sello editorial. Gracias amigos por estar con nosotros. Les hemos dado más o menos las ideas principales de cómo va el panorama electoral en Ecuador y qué podemos esperar en la primera vuelta del mes de febrero del año que viene. Gracias y nos vemos pronto. Gracias amigos por habernos seguido en este capítulo del Chef de la Política sobre la coyuntura electoral. Si te gustó, si te interesa, reproduce el programa, comparte con tus amigos, con tu familia, con tus estudiantes. Gracias, adiós.